Capítulo 201. En la sala donde el gobierno de Sparian estaba proporcionando información de lo que había sucedido. La mayoría de los periodistas presentes en la conferencia no pudieron evitar sentir pena por Sparia, después de escuchar la verdad. Mientras tanto, el hombre que les había estado informando sobre los acontecimientos de la noche anterior miró a los periodistas con convicción después de un profundo momento de pausa. Como nación comprometida con la paz y la cooperación, nunca tuvimos la intención ni buscamos ningún enfrentamiento con nuestro vecino, Eden. Los acontecimientos que se produjeron fueron verdaderamente lamentables y trágicos. Es posible que nunca podamos olvidar lo que nos hicieron. Sin embargo, Sparia no pretende recurrir a la venganza, sino que buscamos resolver los conflictos por medios pacíficos y extendemos nuestra mano en el diálogo hacia el Eden. Hacemos un llamamiento al cese de las hostilidades y esperamos que juntos podamos encontrar una solución diplomática para evitar más derramamiento de sangre y fomentar una coexistencia pacífica para los ciudadanos de nuestras naciones. Sin embargo, quiero ser claro. Frente a esta agresión no provocada y la gran pérdida de nuestros valientes soldados, Sparia se mantiene unida y resuelta. Defenderemos nuestra soberanía y protegeremos a nuestros ciudadanos de cualquier amenaza con una determinación inquebrantable, sin importar el costo. El repentino cambio de tono y de palabras provocó que casi todos en la sala se miraran entre sí, no obstante, seguían escuchándolo. En las próximas semanas trabajaremos para recuperar a nuestros soldados capturados y buscaremos la compensación absolutamente necesaria para nuestros soldados mártires. Esperamos que Eden coopere con nosotros en este sentido y evite cualquier escalada adicional de la situación, ya que eso podría llevar a una represalia. Entonces el hombre puso una mirada en blanco mientras decía: tengan la seguridad de que esta decisión de negociar no se debe a una falta de capacidad para tomar represalias, sino que es un acto de misericordia para evitar más pérdidas de vidas si decidimos tomar represalias de manera similar. Si nuestras negociaciones con ellos fracasan, tenemos la responsabilidad de recordarles. El poderío militar de España sigue siendo inigualable, nuestros soldados son valientes y hábiles y también contamos con el apoyo inquebrantable de nuestros ciudadanos. Dicho esto, nos reservamos el derecho de declararles la guerra en caso de que la negociación con ellos termine desfavorablemente. No nos dejaremos intimidar ni flaquearemos. Juntos superaremos esta adversidad y saldremos victoriosos para vengar a nuestros caídos, sin importar el precio. Dios bendiga a Sparia. Con esas palabras concluyó la rueda de prensa sin responder preguntas a los periodistas, pese a que al terminar tenían las manos en alto, intentando señalar la inconsistencia de algunas cosas que había dicho. Realmente se han lanzado a hacernos pasar por instigadores. ¿Cómo está la reacción en Internet?, preguntó Aaron, manteniendo una sonrisa en su rostro, sin mostrar ninguna reacción negativa a lo que se dijo en la conferencia de prensa de Sparia. Los Morgan han tomado medidas drásticas para intentar moldear la percepción mundial del evento. Están utilizando su enorme control de los medios para retratarnos como los agresores. Están tratando de moldear la opinión pública y hacer parecer como si fuéramos nosotros los que empezamos esto, ya que no vieron ninguna posibilidad de ganar si luchábamos de manera justa, por lo que eligieron este ataque sorpresa y coordinado como un medio para atacarse a sí mismos y poner fin al enfrentamiento que teníamos en nuestra frontera. Nova informó, respondiendo la pregunta de Aaron. ¿Debería empezar a contrarrestar sus intentos de moldear la opinión pública? Ella le preguntó cuál era su opción de acción preferida. No, solo asegúrate de que esa retórica no aparezca dentro del Eden, respondió Aaron. Por cierto, ¿cuánto tiempo les llevará prepararse antes de que puedan declararnos la guerra?, preguntó, ya que estaba seguro de que no tenían ningún plan de no declararnos la guerra y simplemente lo usaron como excusa para ganar algo de tiempo antes de poder regresar más preparados. El mínimo es un mes, pero no superará los 2 meses. Probablemente se estén preparando para contrarrestar lo que perciben como nuestra capacidad de bloquear su obsoleta tecnología de comunicaciones. Por lo tanto, la mayoría de sus actualizaciones irán en esa dirección. Además, dado que están seguros de que pueden dañar nuestra infraestructura de comunicaciones mediante ciberataques, podemos esperar que se produzcan más de ellos en la próxima pelea, informó Nova. ¿Debo permitirles que hagan daño o el daño actual es suficiente?, preguntó, queriendo saber su enfoque en el campo de batalla cibernético.
No, hicieron suficiente daño la primera vez para darnos justificación para revisar todas las redes de comunicación del gobierno, respondió Aaron, mostrando que esta iba a ser la primera y la última vez que permitía que un ciberataque tuviera como objetivo cosas importantes del país. Además, ¿ya llegaron los materiales que compró Félix? Preguntó, recordando la razón por la que esta guerra tenía que ser atendida por solo unos pocos miembros de la SFI y algunos helicópteros. Sí, ya llegaron al puerto y ya se entregó el 46%. El resto seguirá llegando hasta el sábado por la noche, informó Nova. Bien, tenemos que dejar muy claro que no se debe jugar con nosotros, dijo Aaron en tono serio antes de ser interrumpido por el timbre de su teléfono. Cuando miró a la persona que llamaba, vio que era Alexander, el presidente de Eden. Hola, señor presidente, dijo Aaron, añadiendo el título en tono de broma. Hola, llamo para preguntarte si has visto la rueda de prensa que acaba de hacer Sparia, preguntó Alexander respetuosamente, como siempre, manteniendo su respeto por Aaron. Sí, lo vi mientras ocurría y debo decir que están haciendo afirmaciones bastante atrevidas, respondió Aaron. ¿Somos capaces de manejar su declaración de guerra, o están planeando devolver a sus soldados capturados y compensar sus pérdidas? Preguntó Alexander en un tono que mostraba que no esperaba que esto sucediera, ya que destruiría la moral del país. No tienen por qué preocuparse por eso. Sabemos con certeza que, hagamos lo que hagamos, ellos no planean que nada termine pacíficamente de ninguna manera. Planean declararnos la guerra y somos perfectamente capaces de ganarla. Tenemos alrededor de 40.000 soldados terminando su entrenamiento a finales de esta semana, eso haría imposible que Sparia salga victorioso en cualquier pelea que tengamos con ellos, respondió Aaron, tranquilizando a su amigo. ¿En serio? Exclamó Alexander sorprendido, sabiendo que aunque Aaron a veces bromeaba con él, sus bromas siempre estarían respaldadas con acciones si las cosas se ponían difíciles. Sí, en cuanto a cómo, John los visitará pronto para informarles de todo. Así que no se preocupen por esos asuntos y sigan alentando a los ciudadanos a que se unan a su esfuerzo para fortalecer el país, tanto en la construcción como en lo militar, dijo Aaron. Además, ¿cómo planeas refutar su acusación de que los atacamos sin ninguna advertencia? Preguntó Alexander. Nuestro portavoz ofrecerá pronto una conferencia de prensa y presentará pruebas que demuestran que les advertimos e incluso les dimos tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Cuando no lo hicieron, tomamos las medidas necesarias para proteger nuestro territorio tanto en el mar como en la tierra, disparándoles por invadirlo, respondió Aaron y añadió brevemente. El ministro de Defensa le enviará más detalles en unos minutos, descargando toda la responsabilidad sobre John, quien era a la vez general y ministro de Defensa del país, sin límite de mandato para su cargo y solo podía ser removido o reemplazado con la aprobación de Aaron. Oh, eso es bueno entonces, dijo Alexander después de escuchar su respuesta y continuó teniendo conversaciones con él sobre diferentes temas que no estaban en lo más mínimo relacionados con la guerra en curso, ya que Aaron había prometido resolver este problema, confiaba completamente en él y estaba esperando la reunión de John para conocer los detalles. Capítulo 202. Unas horas después de concluir la conferencia de prensa de Sparia, Eden también realizó su propia conferencia de prensa. Aunque Aaron le había dicho a Nova que no interviniera excepto en Eden, se había referido al ciberespacio, dejando a Alexander libre para hacer lo que a él, John y Athena se les ocurriera durante su reunión. Pero esta vez, a diferencia de las últimas conferencias de prensa de las dos naciones, la única diferencia aquí sería que sería Alexander, el presidente del Eden, quien hablaría y no algún representante del gobierno. Normalmente, la conferencia de prensa en el Palacio Presidencial se habría llevado a cabo dentro de una sala de prensa que era lo suficientemente grande para acomodar a más de 50 reporteros junto con sus equipos de grabación, sin embargo, debido a la gran afluencia de reporteros hoy, sus equipos tuvieron restringida la entrada, permitiendo solo a los propios reporteros ingresar a la conferencia. En cuanto a las imágenes de la conferencia de prensa, todo lo referente a ellas sería facilitado a todos los canales que lo solicitaran, ya que las mismas estaban siendo grabadas por equipos de última generación que posee el gobierno comprados para su uso comercial.
Alexander, con gafas de aspecto muy elegante, entró en la sala acompañado por John, el general de Ares, quien era seguido de cerca por sus portavoces de las dos oficinas y algunos miembros de alto nivel del gobierno que los seguían mientras se dispersaban de inmediato, parándose en una línea recta detrás del podio que en ese momento llevaba el emblema del presidente de Eden, lo que significaba que sería el presidente quien se dirigiría primero a la conferencia. Al subir al podio, Alexander se ajustó las gafas y dirigió su mirada hacia los más de 50 periodistas presentes en la sala, quienes habían guardado silencio para dejarlo comenzar su anuncio lo antes posible. Con una leve sonrisa en su rostro, comenzó a dirigir su discurso a todos ellos. Buenas noches a todos. Al iniciar su discurso simplemente saludó y luego continuó. Primero, me gustaría disculparme por una conferencia de prensa tan abrupta, pero nuestros enemigos del otro lado de la frontera hicieron algo que requirió que hiciéramos esta conferencia abrupta para asegurarnos de que no se difundieran más conceptos erróneos entre todos y nos convirtieran en los malos. Por lo tanto, esta conferencia de prensa se dedicará la mayor parte del tiempo a refutar lo que afirmaron durante su conferencia de prensa. Miró a la gente a su alrededor y añadió. Por supuesto, con las pruebas válidas. Luego hizo una pausa por un momento mientras la pantalla a su lado se encendía y comenzaba a mostrar imágenes de CCTV. Las imágenes reproducidas en la pantalla de atrás mostraban que habían sido capturadas de noche y, en lugar de ser imágenes en color, eran imágenes infrarrojas, aunque de muy alta calidad. Durante los primeros segundos de la filmación, nada parecía suceder ya que la pantalla mostraba el ambiente sin incidentes donde la cámara estaba grabando. Sin embargo, los reporteros y espectadores de la conferencia de prensa sabían exactamente para qué era esta filmación. En la esquina superior izquierda de la pantalla mostraba una fecha de hoy, inmediatamente después de la medianoche, indicando que tenía algo que ver con la guerra. Luego de unos segundos de continua nada, la pantalla de repente se volvió blanca, seguido del temblor del vídeo antes de volver a la normalidad, pero esta vez mostraba un ambiente muy diferente. El lugar que el CCTV había estado grabando había sido completamente alterado, dejando atrás un enorme cráter, indicando claramente que había sido alcanzado por un proyectil de artillería. La filmación fue seguida por temblores unas cuantas veces más a intervalos indiferentes antes de que el archivo de vídeo concluyera, volviendo la pantalla a negro antes de que Alexander continuara hablando. Lo que vieron fueron las imágenes capturadas desde una de nuestras bases de primera línea ubicada en la frontera que fue la primera en ser alcanzada por los proyectiles de artillería apenas unos minutos después de la medianoche y eso no es todo, esto es solo la evidencia del ataque que comenzaron en la frontera terrestre. En cuanto a lo que ocurrió en el agua, ustedes mismos lo pueden escuchar. Después dijo que lo que siguió inmediatamente fue la aparición de ondas sonoras que comenzaron a mostrarse en la pantalla, indicando que iba a ser una evidencia de audio en lugar de una de vídeo. Atención a todos los buques de la Armada Española, este es un anuncio de advertencia de la Armada de Edén. Hemos detectado su entrada en las aguas territoriales de Edén y exigimos una explicación inmediata de su presencia en nuestras aguas soberanas. Estamos siguiendo de cerca sus movimientos y cualquier acción provocadora o hostil será respondida con una respuesta firme y decisiva. En aras de la desescalada y el mantenimiento de la paz regional, les instamos a que se identifiquen y expliquen su propósito de estar en y el audio comenzó con la advertencia completa que Atenea había emitido a la flota de Esparia que había invadido sus aguas. Aquí el comandante de la flota de Esparia. Estamos aquí por orden del comandante en jefe, el presidente de Esparia, en represalia por su despido. A esto le siguió la respuesta del comandante de la flota de Esparia que reveló lo irrespetuosos que eran a pesar de ser ellos los que estaban invadiendo las aguas de otro país. Si no te das la vuelta en 30 segundos, te arrepentirás de haber dicho esas palabras tras la respuesta, de la que la gente conocía muy bien los resultados. Los periodistas en ese momento tenían la piel de gallina al saber que Eden había advertido al otro lado solo una vez y cuando el otro lado les faltó el respeto, incluso les dieron 30 segundos para cambiar de rumbo o prometieron enviarles una ordenanza que podría ser lo último que escucharan mientras aún estuvieran en una sola pieza. Grandes palabras utilizadas por gente débil, pero esta también será nuestra última advertencia. Tan pronto como, la respuesta de la flota espariana fue seguida por lo que consideraron como su propia versión de amenaza. Cuando pasen los 30 segundos, disparad contra ellos. Esto hizo que la gente pensara que era extrañamente similar a una pelea de niños que se intensificaba continuamente a medida que el otro lado redoblaba sus amenazas.
Pero todos sus pensamientos llegaron a su fin cuando la pantalla que mostraba las imágenes de las ondas de audio se encendió y mostró una cámara en movimiento en modo nocturno mientras la flota Sparian se acercaba a la frontera de Eden y su bandera naval se acercaba cada vez más. Los reporteros inmediatamente se dieron cuenta de que este era el maldito misil, una respuesta de Eden después de que terminaron los 30 segundos dados. Capítulo 203. En este momento hubo un silencio completo en la conferencia de prensa que realizó Eden mientras los reporteros miraban la enorme pantalla frente a ellos con algo de miedo y conmoción. Muchos de ellos también parecían haber quedado profundamente desconcertados ya que sus rostros se veían pálidos. En cuestión de segundos, la flota pasó de ser vista desde lejos a que las imágenes se cortaran de repente. La pantalla comenzó a mostrar un nuevo ángulo del teatro de operaciones, tal como lo captó la cámara de un helicóptero, que registró lo que sucedió. El enorme hongo en forma de tromba marina que se exhibió estuvo acompañado por una onda de choque de alta velocidad que interrumpió el agua a medida que continuaba propagándose. La cámara que grababa la situación comenzó a temblar antes de estabilizarse por un breve momento, silenciando toda la sala a pesar de haber visto las mismas imágenes que fueron difundidas por el gobierno americano y podían imaginar el tamaño de esa devastadora explosión y todo eso. Sin embargo, esta vez lo estaban viendo suceder cuadro por cuadro, observando unos barcos que se elevaban 50 metros de altura antes de partirse en dos al caer, desapareciendo en lo profundo del agua que abofeteó a los otros barcos sobrevivientes, volteándolos y todo el horror que uno pudiera imaginar sobre la furia del océano, sucedió de golpe. Cuando pensaron que dentro de esas naves había gente con vida, sintieron escalofríos en todo el cuerpo, tanto los reporteros como las personas que estaban viendo el vídeo al otro lado de la pantalla. Cuando el metraje llegó a su fin, la pantalla volvió a su color negro predeterminado mientras Alexander continuaba su discurso. Entre las muchas evidencias que podríamos aportar para refutar las afirmaciones de Sparia, también hubo algo que todos los ciudadanos de nuestro país sufrieron. Sparia comenzó con ataques cibernéticos 4 días antes de que siquiera hicieran sus movimientos más allá de la frontera. Nuestros ciudadanos pueden dar testimonio de ello, ya que la mayoría de la gente tuvo su internet ralentizado hasta casi detenerse, mientras que la mayoría de los sitios web de nuestro gobierno estuvieron cerrados debido a sus ataques 2. Ahora, gracias a ellos por revelar las debilidades de nuestro lado, hemos llegado a un acuerdo con Connect para renovar toda la infraestructura de Internet del país junto con los sistemas gubernamentales, lo que comenzaría de inmediato a partir de la próxima semana. Hizo una pausa por un momento mientras la expresión de su rostro se oscurecía un poco antes de continuar con su discurso. A pesar de todas estas evidencias, el otro lado tiene la osadía de acusarnos de ser los que iniciamos la pelea, presentándonos como los malos e incluso enviando sutiles amenazas de declararnos la guerra. Su forma de hablar cambió muy rápidamente, pasando de su actitud tranquila a un enojo evidente mientras enfatizaba su frase final mientras apretaba los dientes. ¡Bam! Sorprendió a los periodistas al golpear el podio donde habitualmente se colocaban los papeles, sin embargo, en ese momento no había ninguno. Su mano indicaba que estaba enojado por la situación cuando dijo: pensaron que esas amenazas mezquinas nos harían devolver a sus soldados capturados sin recibir compensación por el daño que infligieron a nuestras infraestructuras, solo porque nos amenazan con una declaración de guerra. Si en eso confían, que sigan soñando. Gracias por su tiempo, dijo, abandonando inmediatamente el podio y la sala mientras se frotaba el sudor que se le había acumulado en las manos debido a la ira. Su lugar fue inmediatamente ocupado por John, quien inmediatamente comenzó su discurso como eso le había aconsejado Athena, quien era la mente maestra detrás de todas las cosas que sucedieron durante la conferencia de prensa. El discurso de John fue un tanto dócil, y transmitía la confianza y la dignidad de un general en comparación con lo que la gente ahora pensaba como un presidente emotivo que amaba a su país, dando a su gente más seguridad sobre su capacidad de mantener el país seguro. Su discurso no tenía nada que ver con más amenazas o cosas similares, sino que solo hablaba de las condiciones de los prisioneros, informándoles que estaban a salvo y que estaban siendo tratados de acuerdo a los tratados internacionales, sin enfrentar torturas ni cosas por el estilo, asegurando a sus familiares en el otro país.
Al mismo tiempo, siguió dando las condiciones para la liberación de los soldados capturados a Esparia, iniciando la primera ronda de negociación públicamente al exponer sus demandas que no eran demasiado amplias, excepto una que querían que toda la isla que compartían la frontera terrestre con Esparia les fuera entregada, convirtiendo efectivamente a Edén y Esparia en naciones que solo tuvieran fronteras acuáticas entre sí. Mucha gente consideró que esto era una extralimitación extrema. Algunas personas creyeron que estas eran solo las condiciones iniciales que Edén estaba abierto a las negociaciones, sin embargo, la última declaración de John echó por la ventana todas esas nociones cuando afirmó firmemente: todas las condiciones establecidas anteriormente no son negociables y deben ser aceptadas por Esparia antes de que avancemos con el regreso de los prisioneros de guerra a sus familias. Esto es lo que se considera una compensación suficiente por su acción abrupta de conspirar para atacar a una nación sin ningún razonamiento detrás. Después de decir algunas palabras más, John también abandonó la conferencia de prensa, dejando la tarea de concluir la misma en manos de los portavoces que habían observado cómo las dos personas que estaban delante de ellos rompían todas las reglas de discurso público que existen para los funcionarios del gobierno como si fueran meras sugerencias. Esto ahora les dejaba con la tarea de no antagonizar a Esparia y al resto del mundo más de lo que ya lo habían hecho. Sin embargo, la bala ya había salido de la recámara y la reacción a la conferencia de prensa fue masiva ya que las imágenes de la explosión y la comunicación por radio continuaron circulando en las redes sociales, asustando muchísimo a algunas personas y provocando la curiosidad de otros que se preguntaban qué bomba existente podría tener un impacto tan fuerte e incluso podría ser lanzada con un refuerzo y estaba a la venta para que Edén la comprara, descartando completamente de sus mentes la idea de que fue hecha a medida. Capítulo 204. Esta nueva noticia que incluía la conferencia de prensa de Edén declarando la verdad y sus condiciones para enviar de regreso a los soldados de Esparia fue inmediatamente difundida por las agencias de noticias que continuamente seguían publicando artículo tras artículo con titulares que atraían aún más la atención de la gente a la situación. @Breaking News Alert. Aparecen pruebas sonoras explosivas en el conflicto entre Edén y Esparia. Mira las impactantes imágenes del ataque con misiles a la flota de Esparia. Las tensiones aumentan a medida que Edén exige el control total de la frontera de la isla compartida. Breaking News World Conflict @Analytical Insight. La audaz maniobra de Edén exige el control total de la frontera de la isla. ¿Pero aceptará Esparia estos términos no negociables? Las imágenes del ataque nos dejan horrorizados. ¿Hacia dónde se dirige este conflicto a partir de ahora? Geopolítica guerra en el agua @Militar Insider. Ese ataque con misiles fue de otro nivel. La potencia y precisión que demostró no tienen paralelo. Surgen especulaciones sobre el origen del arma y sus posibles proveedores. Las preguntas abundan. Tecnología militar avanzada evolución guerrera @News. Fuertes palabras del presidente de Edén, Alexander. ¿Esparia cederá a sus demandas? Las negociaciones parecen tensas y los líderes mundiales las observan de cerca. Relaciones internacionales diplomacia en crisis @Curiosity. ¿Qué tipo de misil provocó una explosión tan masiva? Esto genera inquietudes sobre la accesibilidad de armas tan poderosas. El mundo necesita regulaciones de control de armas más estrictas. Proliferación armas seguridad global. Gracias a esto, cada lector de este tema se encontró pensando que era un experto en la cita y comenzó a exponer sus ideas y suponer cómo seguiría la situación de ahora en adelante. Algunos incluso llegaron a buenas suposiciones, algunos se desviaron completamente y entraron en el reino de la ciencia ficción. @Historybuff 101. Las tensiones entre naciones no son nada nuevo. Tomemos una respiración profunda y reflexionemos sobre los conflictos históricos que finalmente llevaron a resoluciones pacíficas. ¿Encontrarán Edén y Esparia su propia distensión de la Guerra Fría? Lecciones de la historia esperanza de paz @Crazyconspiracies. ¿Y si todo esto es solo una distracción de una conspiración aún mayor? ¿Alguien quiere una invasión extraterrestre? Compartan sus teorías más disparatadas y mantengamos la mente abierta. Beyond the Surface Truth Unveiled. Y entre muchas de las discusiones, una de ellas atrajo un poco más de atención, ya que parecía que Twitter era muy bueno para sembrar conflictos entre personas con diferentes ideas sobre la situación, lo que llevó a acalorados argumentos sobre la situación. @WarorPAC Expert. El conflicto entre Edén y Esparia me hizo pensar. La diplomacia ganará. Ambas partes deben sentarse, hablar y encontrar puntos en común. No hay necesidad de guerra cuando el diálogo puede llevar a la paz.
Diplomacia primero guerra o paz @MightyWarrior. Estás bromeando, ¿verdad? La guerra es inevitable. Eden ya mostró su fuerza en esta pelea a pequeña escala. Esparia claramente no es rival para ellos. La victoria está en el horizonte. Unstoppable Eden War incoming @WarorPaceExpert. Oh, por favor. Una pequeña escaramuza no decide el resultado. Esparia puede reagruparse y tomar represalias. Es crucial prevenir más violencia y aspirar a una coexistencia pacífica. Opt for Peace War not answer @MightyWarrior. Ilusiones. Eden había conseguido la ventaja y no se rendirían. Esparia se derrumbará bajo la presión. Recuerden mis palabras. Elijo la fuerza y el poder. Eden tiene la ventaja y esa es la realidad. Esparia mejor que tenga cuidado. Eden Supremacy Warriors Rise @WarorPaceExpert. La guerra no es un juego. Hay vidas inocentes en juego. Esforcémonos por reducir la tensión y encontrar un terreno común para la paz. Protejamos vidas. La guerra no es la respuesta. Mientras la mayoría de los internautas en línea discutían los eventos que habían ocurrido uno tras otro, pero al mismo tiempo, dentro de la Tierra 2.0 se podía ver a soldados involucrados en una guerra contra un país que poseía tecnología más avanzada que ellos, y sus enemigos les estaban dando una paliza. Habían estado aquí por más de 75 días, y durante este periodo, aparte del entrenamiento, no se habían enfrentado a nada más que a la guerra, informando sobre sus errores antes de regresar a la guerra, una y otra vez, para que les patearan el trasero una vez más antes de que les mostraran sus errores una vez más en un bucle continuo, con sus enemigos también volviéndose continuamente más fuertes al igual que ellos. Sin embargo, gracias a que sus errores fueron mostrados y regresaron inmediatamente con ese conocimiento fresco a la pelea, las lecciones quedaron grabadas profundamente en sus cerebros, para nunca ser olvidadas nuevamente. Estaban adquiriendo experiencia de primera mano en todas las situaciones, como por ejemplo cómo luchar en un grupo pequeño, en un grupo mediano, en un grupo masivo contra un grupo pequeño de enemigos, en un grupo mediano, en un grupo masivo de enemigos, adquiriendo experiencia en todos los aspectos de la guerra. El primer día que ingresaron a la simulación, se les pidió que eligieran en qué rama querían especializarse y de la que querían formar parte. Después de la selección, fueron asimilados con el conocimiento de ese campo específico, convirtiéndolos en super expertos en ese campo en particular y también recibieron entrenamiento de combate con él, sin importar el campo que eligieran, incluso si hubieran optado por ser portavoces militares. Después de eso, fueron enviados a una gran escuela militar donde practicaron los conocimientos que habían asimilado, para asegurarse de que nada hubiera salido mal durante el proceso. Poco después, fueron atacados inmediatamente por una nación enemiga en un asalto sorprendente, lo que sirvió como inicio de su prueba, siendo calificados en función de cada acción que realizaron desde ese momento hasta el último día de graduación. Los resultados finales decidirían qué posición se le asignaría a uno el día de la graduación, lo que significa que alguien que era un nuevo soldado después de ingresar a la simulación podría sobresalir si lo hacía muy bien y recibía altas calificaciones de Athena, comenzando su carrera militar convirtiéndose en un comandante de inmediato. Ahora que los soldados estaban informados de los beneficios de ganar más puntos, comenzaron a trabajar más duro que cuando Atenea los había obligado. Obligar a alguien a hacer algo sin un final era difícil, pero cuando aprendieron que hay beneficios en tener puntos más altos que otros, esto aumentó su motivación para esforzarse más que sus amigos y a través de esa camaradería, comenzó una competencia sana entre los soldados mientras se esforzaban por obtener calificaciones más altas para poder comenzar sus vidas con un alto nivel en el ejército, sabiendo que no podían resignarse con la cantidad sustancial de inversiones que se estaban gastando en ellos. Así nació un ejército masivo en el que todos sus soldados tenían sus cuerpos mejorados genéticamente y habían recibido experiencia de primera mano. La existencia de este ejército permaneció como un secreto bien guardado del que solo un puñado de personas eran conscientes. Este era un ejército capaz de aterrorizar al planeta o más allá y que ahora estaba dando su primer paso hacia su formidable futuro. Capítulo 205. La conferencia de prensa de Eden no hizo más que trastocar por completo muchos de los planes de Morgan, obligándolos a pasar varias horas que se emplearon en reuniones, tratando de idear nuevas estrategias para asegurarse de que pudieran lograr el resultado deseado. No tenían otra opción que dar marcha atrás, ya que eso significaría dos cosas que no podían aceptar de ninguna manera.
En primer lugar, su orgullo se vería gravemente herido si perdieran ante un país que consideran primitivo, especialmente después de haber contado con varias instituciones gubernamentales que les ayudaron. En segundo lugar, la cantidad de inversiones que habían hecho en Edén, incluso poniendo en pausa sus otros proyectos en desarrollo para poder dirigir el uso de su departamento de tecnología para hackear la infraestructura gubernamental de Edén para desviar su atención, dándole a Sparia la oportunidad de patearles el trasero. Desafortunadamente, sus esfuerzos fracasaron, haciéndoles sufrir una derrota significativa como si el otro lado ya hubiera esperado de su plan, llevándolos a buscar un sospechoso dentro de sus propias filas. ¿Otra razón por la que no podían echarse atrás, pase lo que pase? Entonces, ¿usted está diciendo que podrían ser los Rothschild quienes les avisaron y les dieron la bomba después de comprarla utilizando sus contactos? Se quejó George después de escuchar el informe del representante. En ese momento, solo había 3 personas dentro del taller de su padre. El propio George, su padre y el representante que había estado en Sparia hace un día. Sí, también sospechamos que su cooperación va más allá de eso. Rina, la candidata a heredera, después de su visita a Israel había visitado personalmente el Edén en secreto, respondió el representante, que había regresado a América para informar de primera mano de lo que estaba sucediendo, sin confiar en ninguna infraestructura de comunicación de Sparia. Después de una breve pausa, continuó con su infieme. Se especula que ella llevaba un cargamento que contenía algo radiactivo, basándose en su blindaje, que no estaba presente con ella durante su regreso a Estados Unidos. Por cierto, ¿cómo sabías de su visita, si no pudimos rastrearla durante su visita? Preguntó George, curioso sobre la validez de la información. Accidentalmente me topé con su imagen entre los archivos de inteligencia que me proporcionó Sparia, fueron recopilados por uno de los espías de Sparia en Edén. En ese momento había estado observando a la gente que entraba y salía del palacio presidencial y cuando su atención fue atraída por un convoy que ingresaba al palacio presidencial sin ser registrado en la puerta, el espía lo etiquetó, informando a sus compañeros espías en el país que lo vigilaran. Con cierta dificultad, lograron capturar una de sus imágenes mientras ella descendía para abordar un barco que se dirigía a la isla. El representante hizo una pausa tratando de ver si los dos frente a él tenían alguna idea. Al no obtener respuesta, continuó preguntando. ¿Qué pueden hacer con materiales radiactivos en ese país subdesarrollado? Sin embargo, George lo detuvo a mitad de la frase cuando recordó algo sobre Edén que había causado bastante revuelo hacía unos meses. Las nubes marrones. George exclamó, similar a un científico que había experimentado un momento eureka antes de continuar, diciendo. Deben estar haciendo algo con el cargamento que ella les había traído durante su visita, murmuró mientras su mente simplemente conectaba los puntos después de recibir la nueva información. Sí, eso es también lo que sospechamos, ya que los espías de Sparia en Edén tampoco han podido acceder a esa isla. Todos los que se acerquen a ella, incluso el puerto por el que llegan barcos a la isla, necesitarán credenciales sólidas. También hay un informe de que la semana pasada, más de 40.000 soldados fueron enviados allí para lo que sospechamos es la aceleración de la construcción de lo que están construyendo allí, respondió el representante. ¿Qué tipo de construcción necesitaría tanta gente y, sobre todo, que todos fueran militares para acelerarla? ¿Para mantener el proyecto en secreto? ¿Están haciendo algo como el proyecto Manhattan? Preguntó George, quien fue quien formuló la pregunta mientras su padre permanecía callado, escuchando las respuestas que el representante le daba. No estás muy lejos de nuestras especulaciones. Sospechamos que se trata de una instalación de enriquecimiento, pero todo lo relacionado con esa isla no es más que pura especulación. No tenemos ningún rumor concreto ni siquiera alguno sobre lo que realmente podría estar pasando en ese pedazo de tierra y mucho menos información para basar nuestras suposiciones sobre lo que podrían estar haciendo allí, pero debería ser lo suficientemente importante como para que ellos justifiquen enviar a su candidato a heredero allí en secreto, con un mínimo de seguridad para evitar atraer cualquier atención, respondió el representante mientras explicaba. Parece que los Rothschild ya están ocupados haciendo algunos preparativos para la segunda ronda y tiene que ver con algo u otro con esa isla, intervino Aubrey, expresando su opinión por primera vez en toda esta reunión, antes de ordenar brevemente. Dígale a Qasim que se comunique con el secretario de Defensa y que nos proporcione la información de qué diablos está sucediendo bajo esas nubes para el final de esta semana. Sus palabras indicaban claramente que había llegado a una decisión basada en el intercambio de palabras que había tenido lugar entre su hijo favorito y el representante.
Señor, Cassim todavía está recibiendo su castigo por retrasar nuestro ataque a los Rothschild. ¿Eso significa que ha sido perdonado y puede volver a sus funciones?, inquirió el representante en un tono que tenía un dejo de celos, lo suficientemente sutil para que George no lo notara, pero lo suficientemente obvio para que Aubrey entendiera lo que el hombre estaba insinuando. No, esto actuará como la última oportunidad de Cassim para redimirse, si no, realmente esperará no habernos conocido antes, respondió Aubrey, actuando como si no viera la intención del hombre, ya que no le importaba en absoluto la rivalidad entre los sirvientes siempre que cumplieran con las tareas que se les habían encomendado y si este aumento en la competencia entre ellos terminaba perjudicando sus capacidades para cumplir con las tareas que se les habían encomendado, simplemente se desharía de ellos y sus reemplazos estarían más que dispuestos a hacerlo en su lugar. Se lo informaré, señor, respondió el representante, adoptando una postura respetuosa mientras esperaba ver si había otras instrucciones suyas. Aubrey, por otro lado, lo ignoró y se volvió hacia su hijo antes de preguntar: ¿crees que los esparianos pueden ganar en una revancha contra el ejército de Eden si proporcionáramos un apoyo similar al de la última vez? George respondió con confianza. No tendrían ninguna posibilidad si los Rothschild realmente estuvieran usando ese país como base para cualquier ataque que estén planeando, entonces deben haber realizado una enorme inversión en la seguridad del país. Lo cual es bastante sorprendente ya que no teníamos ningún indicio de que estuviera sucediendo algo así, lo que significa que se están tomando muy en serio lo que está sucediendo allí. Bien, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Renunciar a ellos o deberíamos apoyarlos aún más?, preguntó Aubrey, como siempre, poniendo a prueba aún más a su hijo tras quedar satisfecho con su respuesta. Creo que es hora de que enviemos a nuestras fuerzas de combate a estirar sus músculos, ya que Afganistán no los está haciendo estirar muy bien debido a que el ejército de los EU se ocupa de los grupos insurgentes bombardeándolos hasta el cansancio, sugirió Aubrey, provocando inmediatamente una sonrisa de Aubrey, que se sentía feliz, gracias a su hijo favorito, que continuamente proporcionaba las respuestas que esperaba de un hijo que pensaba que era un candidato perfecto para el papel de heredar su puesto después de él. Con las palabras ahora saliendo de la boca de su hijo, estas palabras pronto llegaron al oído del representante, quien de inmediato supo lo que George claramente quería decir. Sus PMC, contratistas militares privados mercenarios, estarían haciendo sus movimientos muy pronto mientras comienzan a dirigirse a Esparia. Entre ellos se encontraban muchos PMC destacados, como Academy, antes conocida como Blackwater, una empresa militar privada que brinda servicios de seguridad, entrenamiento y logística para la familia. DynCorp International, una empresa que ofrece servicios, incluyendo apoyo de aviación, inteligencia, seguridad y logística para la familia. G4S. Aunque tiene su sede en el Reino Unido, ofrece servicios de seguridad y gestión de riesgos en todo el mundo para la familia. Y muchos más que estaban a punto de dirigirse y establecerse allí, actuando como su contracarta contra los Rothschild, o eso creían. Capítulo 206. Mientras los Morgan se preparaban para una imaginaria tercera ronda de su batalla en el siglo XXI con Eden, debido a su único malentendido sobre la colaboración, la visita de Rina a Eden y había usado la influencia de su familia para ayudar al país haciendo que Estados Unidos se convirtiera en el portaaviones que de otra manera les habría causado bastantes problemas. Al mismo tiempo, el FBI finalmente consideró que estaba lo suficientemente preparado para hacer su movimiento. Usaron la guerra en curso entre Eden y Esparia como una razón para que Aaron intentara escapar y regresar a Estados Unidos para su seguridad, por lo que tuvieron que hacer un movimiento urgente antes de que eso sucediera, ya que Aaron podría ser un obstáculo poderoso si lo demoraban demasiado. Un convoy de 5 vehículos, 3 de ellos de la policía y 2 con el logo de una empresa proveedora de servicios de energía, se estacionó frente a la casa de Aaron. De los vehículos comenzó a salir un grupo de personas, con policías armados y chalecos antibalas. En cuanto a los trabajadores de la empresa, estos caminaban por el centro del paralelo, dirigiéndose hacia la casa, la cual ahora se podía ver llena de movimiento ya que todos los guardias que custodiaban la casa comenzaron a posicionar sus manos en sus cinturas, indicando que si los uniformados de policía intentaban hacer algo gracioso, este lugar se convertiría en un escenario de guerra. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Donald mientras salía de la pequeña valla que rodeaba la casa, ya vestido con un chaleco antibalas y otros equipos de radio.
Estamos aquí bajo la aprobación del juez para acordonar la casa por contener una máquina que se considera peligrosa para los vecinos y la red, respondió uno de los trabajadores mientras le entregaba a Donald los documentos que detallaban la orden del juez. Donald recibió el documento y comenzó a leerlo. Al mismo tiempo, ya había informado a Aaron y a sus abogados, sin embargo, incluso antes de que los abogados pudieran responder, Aaron había respondido y ordenado a Donald que no les causara problemas y que les permitiera entrar a la casa, pero que antes de eso, debían evacuar a su familia primero. Puedes entrar al edificio, pero antes tenemos que evacuar a nuestros clientes, dijo Donald. De inmediato, alguien estuvo a punto de discrepar bajo la preocupación de que pudieran estar ocultando algo, pero Donald continuó con sus declaraciones. Unos cuantos policías hombres y mujeres pueden venir con nosotros mientras los clientes empacan sus cosas y evacúan el local, ya que la orden del juez dice que tienen que evacuar el edificio hasta que se encuentre la causa del problema de todos modos. Claro, aceptaron y algunos de los trabajadores soltaron algunos suspiros de alivio. Habían previsto que la situación tomaría un rumbo completamente diferente, de ahí la enorme presencia policial armada que habían traído consigo, pero parece que el dueño de la casa se preocupaba más por su familia que por cualquier cosa peligrosa que pudiera haber dentro, o la cosa peligrosa que había dentro ya había sido trasladada. Mientras tanto, los residentes que vivían en las casas vecinas parecen haber sido atraídos por la conmoción, ya que inmediatamente abandonaron sus casas y se reunieron en el lugar donde se estaba desarrollando este drama, rodeándolo a una pequeña distancia de este mientras observaban todo lo que sucedía en silencio o, a veces, discutiendo entre ellos sobre la situación mientras señalaban a la policía que estaba en la puerta. Después de unos minutos de embalaje supervisado, la familia salió del edificio con algunos guardias que se dirigían directamente a la escuela de Henry para recogerlo, según las órdenes de Aaron. Al mismo tiempo, la casa también fue rodeada con cinta amarilla por todo su perímetro mientras la policía comenzaba a resguardar el edificio junto con los guardias a quienes se les ordenó vigilar la situación en curso hasta que llegaran los abogados para evaluar si se había violado alguna ley durante el proceso y decidir su enfoque para revocar la ocupación de la propiedad de su cliente. Los curiosos en los alrededores comenzaron a dispersarse, pero quedaron algunos grupos de vecinos que siguieron hablando de la situación, pero no por mucho tiempo antes de que ellos también se fueran a atender sus propios trabajos, que habían dejado momentáneamente en suspenso para presenciar la redada policial. Y realmente esperaba que nos dieran más problemas que simplemente empacar y cumplir con la orden judicial, le contó Peter Stroff a Lisa Page sobre el éxito de su plan usando su teléfono. No creo que vaya a ser tan fácil a partir de ahora. El ejército de abogados llegará pronto para examinar lo que estés haciendo en este momento antes de iniciar el proceso de revocar el acceso al edificio apelando la orden judicial, advirtió Lisa, tratando de recordarle al líder del equipo que todo no terminaría hasta que tuvieran asegurado lo que habían venido a buscar. Lo sé. Mi equipo está recopilando los datos de su servidor privado y está desmantelando las conexiones eléctricas antes de comenzar el proceso de traslado de la máquina de regreso a la sede central, dijo Peter, demostrando que no estaba dejando que el éxito del plan se le subiera a la cabeza. Se giró y sonrió mirando al guardia cuyo trabajo era asegurarse de que no estuvieran haciendo nada sospechoso, pero en ese momento el guardia no estaba haciendo nada de ese tipo incluso después de ver que estaban recopilando datos en el almacenamiento conectado a la red NAS, que habían traído con ellos. Tener acceso a la información es realmente conveniente, le dijo a Lisa, quien al otro lado del teléfono entendió lo que quería decir con esa afirmación. El equipo había investigado a fondo a todas las personas que trabajaban en la casa, brindando seguridad y mantenimiento del entorno. Sin embargo, descubrieron que las personas que Aaron contrató eran solo para la seguridad y nada más, las tareas dentro de la casa no las hacía nadie más, ya que las personas que vivían allí se encargaban de ello por sí mismas, ya que se sentían más cómodas de esa manera. Aprovechando su acceso a la abundante información que habían recopilado sobre los guardias que trabajaban en la casa e identificando sus puntos débiles y débiles en caso de que se les ordenara supervisar todos sus pasos. Desafortunadamente, hicieron exactamente eso, pero ahora gracias a que estaban preparados para ello, el equipo amenazó al guardia usando a su familia y algunos de sus secretos, y finalmente lo convencieron de que ahora trabajara para ellos a cambio de un pago. Esto significaba que no eran los únicos que sacaban algo de él ya que él también recibía dinero y no trabajaba para ellos solo por amenazas y sin compensación.
Ahora, gracias a la ayuda de ese guardia, habían logrado obtener acceso ininterrumpido a la información registrada de los servicios de seguridad, que detallaba cada viaje que la familia había realizado en los meses anteriores, así como los detalles de quién visitó el complejo y mucho más. Con esta información, el equipo pudo detallar los destinos que toda la familia había visitado desde el primer día de trabajo, lo que les permitió luego correlacionar los eventos ocurridos en ciertos lugares con su información registrada, que siempre era precisa ya que los guardias siempre estaban presentes con ellos durante esas visitas. Sus acciones iban en la misma dirección que los Morgan. Atraer con éxito la atención de Aaron hacia ellos, algo que muchas personas en el futuro tendrían miedo de hacer gracias a que estos dos eran los pioneros de las demostraciones de lo que les sucedería a quienes se atrevieran a intentar hacer algo así. Capítulo 207. En algún lugar sobre el Océano Pacífico. Domingo se pudo ver un avión no tripulado de reconocimiento RQ-4 Global Hawk surcando los cielos, volando a la máxima velocidad que puede alcanzar de manera segura sin causarse ningún daño, dirigiéndose hacia la dirección donde solo se encuentran dos países: Eden y Esparia. Estaba en su cuarta hora de vuelo para esta misión, habiendo despegado de una base terrestre en Estados Unidos debido a su imposibilidad de despegar desde un portaaviones. Sin embargo, debido a su capacidad de resistencia de largo alcance, eso fue suficiente para permitirle ir y recolectar información mientras regresaba sin tener que preocuparse por el riesgo de caerse del cielo, ya que podía manejar una misión que podría durar más de 36 horas. No muy lejos de allí se encontraba un portaaviones que actuaba como base de mando de esta misión. Un E-2 Aukeye, un escuadrón de aviones de combate y un avión de alerta temprana y control aerotransportado, AEUIC, despegaron del portaaviones con la ayuda de la catapulta de vapor. También estaba comenzando su misión de actuar como un sistema de alerta temprana para el Global Hawk, con el escuadrón actuando como guardia para el E-2 que vigilaba el avión de reconocimiento en caso de que alguien en la ubicación objetivo lo descubriera e hiciera algo que pudiera representar una amenaza para el avión. La misión había comenzado muy bien y muchas personas que actuaban como miembros del equipo de la misión esperaban que la misión concluyera bien sin problemas. Señor, la reserva del avión privado ya se ha completado y su familia debería estar en el aire en cuestión de media hora. Sin embargo, como no tienen visas para venir aquí, necesitarán que alguien del Departamento de Migración les conceda la entrada al país. Nova le informó a Aaron, quien estaba leyendo el informe que recibió de los miembros de Ares que habían estado observando toda la redada del FBI, que actuaban como si fueran empleados de la empresa de servicios públicos. Bien, los recibiré personalmente en el aeropuerto local. Infórmale a Alexander, instruyó Aaron, a lo que Nova obedeció de inmediato enviando el mensaje a las gafas de Alexander, quien respondió sin demora asegurándoles que podían darlo por hecho. Él nos dio la aprobación y pronto nos enviará los documentos oficiales. Nova le informó a Aaron sobre los arreglos exitosos. Bien. ¿Cuántas horas faltan para la ceremonia de graduación? Preguntó Aaron después de recordar que hoy era domingo y también era el último día para que los soldados en entrenamiento se graduaran. A ti todavía te quedan unas horas más, mientras que a ellos todavía les quedan unos días más para luchar en la guerra antes de poder recibir su evaluación final. Te informaré cuando tengas que iniciar sesión para asistir, añadió Nova, recibiendo un gesto de comprensión de Aaron. Sus ojos se alzaron con cierto asombro mientras continuaba leyendo el documento que contenía información sobre los recientes movimientos de Esparia que habían sido bastante erráticos desde la conferencia de prensa de Eden, a lo que Esparia respondió con uno propio. Sin embargo, como no tenían ninguna prueba en contra, terminó siendo solo una conferencia de prensa llena de acusaciones sin una sola prueba que las respaldara. Pero al mismo tiempo, también insinuaron que Eden estaba haciendo una actividad extraña y misteriosa en la isla que había estado cubierta de nubes marrones durante unos meses y estaba tratando de desviar la atención de algunas personas de ellos, presionando a Eden para que hiciera algo grande que devolvería la atención de estas personas a su lucha una vez más si lo que estaban haciendo allí era de hecho un súper secreto. El silencio en la habitación continuó por unas horas más hasta que Nova le recordó a Aaron que debía comenzar a prepararse para la ceremonia de graduación de los aprendices. Aaron no dijo nada y simplemente cerró los ojos, luego de lo cual, Nova inmediatamente lo conectó a la VR donde se encontró ya vistiendo el uniforme del comandante del ejército, el cual le gustaba bastante ya que lo hacía lucir imponente y dominante. Luego fue teletransportado a un convoy que estaba justo en la entrada del recinto de graduación, que estaba lleno de un silencio inquietante, como si no hubiera nadie.
El convoy luego avanzó gradualmente hasta ingresar al silencioso estadio donde filas y filas de soldados estaban dispuestos en grupos de 40 por 40, quienes permanecían inmóviles como estatuas, solo sus ojos se movían mientras observaban al convoy llegar a detenerse justo después de la entrada frente a todos los autos frente a la izquierda del general y detrás, dejando solo el auto del general, que inmediatamente abrió su techo corredizo, permitiendo a Aaron levantarse y pararse a través de esa abertura. Esto hizo que los 40.000 soldados, ataviados con uniformes ceremoniales, lo saludaran al unísono como si estuvieran siendo controlados automáticamente, pero no era así. De hecho, esto era resultado del entrenamiento que habían recibido durante estos 3 meses y medio que habían pasado aquí. Y gracias a eso, sentían un respeto y una adoración hacia el general que ahora estaba arraigado desde lo más profundo de su subconsciente. Aaron le devolvió el saludo y cuando bajó las manos, sintió que un sentimiento de orgullo surgía de lo más profundo de su corazón. Sintió que la preocupación por la seguridad de este lugar pronto también desaparecería de su corazón, ya que en los próximos días, Eden se convertiría en el país más seguro del mundo. Mientras lo hacía, los soldados también bajaron sus saludos y regresaron a la posición de firmes. La anunciadora o controladora OMC del evento, que en ese momento era Atenea, estaba presente en su cuerpo físico, aunque también estaba ataviada con un atuendo militar ceremonial que complementaba perfectamente su belleza. Anunció el inicio de la inspección de tropas, a lo que inmediatamente se puso en marcha el carro del general que se alejó unos metros de los soldados, quienes permanecieron inmóviles como estatuas, girando solo la cabeza para mantener la mirada en el general que pasaba frente a ellos con las canciones militares sonando de fondo fruto del arduo trabajo de las bandas militares. Este proceso tomó más de media hora, ya que Aaron necesitaba pasar frente a más de 40.000 soldados, quienes durante todo el tiempo ni siquiera temblaron ni se movieron, ganándose Aaron satisfacción debido a su notable disciplina y compostura durante todo este tiempo. La inspección fue seguida por un discurso de Aaron dirigido a los soldados, que resultó muy emotivo para ellos, pues reconoció su arduo trabajo y dedicación. Después de esto, finalmente recibieron los resultados de su arduo trabajo. A los que habían sido designados para ocupar los distintos puestos de mando se les convocó para que recibieran sus documentos de nombramiento. Además, a todos los soldados se les mostró un holograma que mostraba el puesto al que habían sido designados y los puntos que habían obtenido a lo largo de su entrenamiento. Si querían más detalles de sus actuaciones y por qué habían ganado esos puntos, podían acceder a ellos más tarde cuando se les entregaban las gafas VR después de su ceremonia de graduación después de haber abandonado la cápsula de simulación y recibido sus uniformes y otros equipos adaptados a sus propias especializaciones. La ceremonia continuó con un vuelo de los aviones de combate, junto a los cuales los soldados habían luchado durante mucho tiempo mientras soportaban juntos los desafíos, inculcando un vínculo entre los soldados y su equipo militar. Capítulo 208. Los soldados recién graduados que habían completado su entrenamiento recibieron sus citas y bajaron de las cápsulas y ya se habían limpiado y ya habían tomado sus lugares en sus habitaciones asignadas para descansar, donde estarían pasando una semana recuperándose allí y el tiempo sería aún más largo para aquellos que serían responsables de realizar tareas de seguridad en la isla similar a como lo habían hecho los miembros anteriores de Ares que pronto serán reemplazados por estos ya entrenados y alcanzadores de puntos de alto nivel, tomando su lugar ya que irán a tomar su entrenamiento. Pero entre estos graduados, hubo algunos que fueron llamados por Atenea antes de que pudieran comenzar a descansar debido al surgimiento de algún asunto urgente. ¡Wow! Un rugido bestial se pudo escuchar mientras resonaba a través de una de las carreteras vacías que normalmente estaban concurridas con camiones que pasaban de un lado a otro, transportando contenedores en conjunto con la red ferroviaria. Sin embargo, en este momento esta carretera generalmente muy transitada estaba completamente vacía. Se podían ver 4 Su-35 ya encendidos mientras los pilotos se dirigían urgentemente hacia ellos, vistiendo equipos de piloto especializados que no tenían ningún parecido con ninguno de los equipos existentes vistos antes. Los equipos de mantenimiento estaban haciendo sus controles finales del sistema en los aviones, como quitar las etiquetas rojas colgantes de los misiles que estaban adheridas a los puntos duros de los aviones. La urgencia de la situación se podía ver debido a sus movimientos profesionales. Estos aviones parecían nuevos, como si hubieran salido de la fábrica hacía apenas unos minutos, porque en realidad era cierto que habían sido fabricados hacía apenas unos momentos.
Si bien estos aviones se parecían exteriormente a los Su-35, la única diferencia entre estos aviones que se parecían a otros Su-35 era que la estructura y todos sus componentes internos de estos aviones eran completamente diferentes y se fabricaron utilizando un material especial que fue el resultado de avances continuos en la ciudad laboratorio. Aunque los datos sobre cómo aparecieron estos aviones se podían encontrar en línea, Nova todavía había optado por pedirle a Athena que enviara uno de los 2 vuelos de cuarta generación listos para volar que el ejército anterior tenía a la isla. Allí, el avión fue enviado inmediatamente a la imprenta para escanearlo minuciosamente, medir con precisión todas las dimensiones y, con esa información adquirida, se construyeron nuevos aviones que se parecían al Su-35. Sin embargo, estos nuevos aviones no tenían nada similar a ellos más allá de su apariencia exterior, y todo en el interior estaba compuesto por la última tecnología, lo que resultó en que estos aviones de combate pudieran enfrentarse incluso a los aviones más avanzados que el mundo actual podía ofrecer, mientras que al mismo tiempo, no atraían la atención ni las sospechas sobre cómo pudieron investigar y construir un caza completamente nuevo en cuestión de pocos meses. Los pilotos abordaron los aviones utilizando la escalera integrada en los mismos y pronto tomaron sus asientos, luego se colocaron los cinturones de seguridad antes de comenzar a realizar sus controles previos al vuelo de todas las partes móviles del avión. Las superficies de control de vuelo respondieron nítidamente a sus entradas, y las pantallas en la cabina parpadearon y mostraron los datos vitales del vuelo antes de que se transfirieran inmediatamente al casco que estaban usando, eliminando cualquier necesidad de que miraran las pantallas en la cabina a menos que ocurriera un mal funcionamiento en el casco. Tierra, aquí Ángel 11. Todos los sistemas están en verde, estoy listo para despegar, informó James, el piloto del primer avión con apariencia de Su-35 y también líder del equipo de la misión. Aquí Ángel 1-2 y aquí Ángel 1-3, aquí Ángel 1-4. Los otros 3 pilotos también se reportaron brevemente para confirmar que habían terminado sus revisiones de sistemas, con todos los sistemas en verde. Cuando James escuchó la autorización de los otros 3 pilotos, quienes informaron que sus sistemas estaban en verde y listos para despegar, sonrió, sintiéndose feliz de que su primera misión había comenzado sin enfrentar ningún problema. Escuadrón Ángel, aquí Torre Cuadrada, tienen autorización para despegar. Poco después recibieron una respuesta que les permitió proceder con el despegue. Cuando recibieron la autorización para despegar, no perdieron el tiempo y James presionó el acelerador con su mano izquierda, aumentando la cantidad de empuje proveniente del motor y liberando lentamente la presión de los frenos. El avión comenzó a moverse lentamente, ganando velocidad gradualmente antes de comenzar a levantar lentamente la rueda delantera, que fue seguida poco después por la rueda trasera, dejando el suelo, marcando oficialmente el despegue del primer avión fabricado por Eden en la vida real, y esto no fue para una prueba sino para una misión oficial. Muy cerca de él, los otros 3 aviones también despegaron con intervalos de unos pocos segundos, y pronto se unieron para volar uno al lado del otro. En el momento en que se reunieron, uno al lado del otro, James se comunicó por radio. Torre Cuadrada, aquí el Escuadrón Ángel. Solicito autorización para la misión Vector. Escuadrón Ángel, ¿estáis listos para la misión Vector? Buena suerte, llegó la respuesta desde la torre. El líder del escuadrón reconoció la autorización e hizo un ligero ajuste al objetivo al que se dirigían, mientras los otros 3 Su-35 siguieron su liderazgo sin problemas. Escuadrón Ángel, aquí el Centro de Operaciones Aéreas. Intercepten un dron no autorizado que ingresa al espacio aéreo de Eden. Escóltenlo de regreso a aguas internacionales de inmediato. Se escuchó una tensa comunicación en el momento en que iniciaron su misión vectorial. Ángel 11, entendido. Interceptaremos al intruso y lo redirigiremos, respondió James, su voz reflejaba su rebosante confianza. En la inmensidad del cielo abierto, el Escuadrón Ángel ejecutó una serie de maniobras precisas, cada piloto imitaba a la perfección los movimientos del otro sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Su entrenamiento había forjado un lenguaje tácito de comunicación entre ellos, un vínculo que trascendía cualquier comunicación verbal. Los aviones cortaron el cielo a toda velocidad y se dirigían a la frontera norte del país como si no hubiera un mañana. Lo hacían para interceptar el avión no tripulado de reconocimiento RQ-4 Global Out que estaba a punto de ingresar a su frontera en aproximadamente media hora.
Durante su vuelo, mantuvieron su alta velocidad de Mach 3, lo que resultó en que la mayor parte de su trayectoria de vuelo evitaran áreas pobladas con la preocupación de romper ventanas en esas áreas. Al mismo tiempo, no estaban tratando de ocultarse ni nada porque el mundo ya sabía que tenían 4 aviones U-35, pero el hecho sorprendente fue que los 4 estaban en el aire al mismo tiempo, algo que nunca se había visto en la historia del país. Esto significó que todas las opciones de sigilo que estaban presentes en estos nuevos aviones fueron desactivadas para esta misión específica, siendo la única activa un liberador de señales, cuyo trabajo era hacer que el avión tuviera la misma sección transversal de radar que cualquier Su-35 normal, ocultando la sección transversal de radar real de este avión que podría enviar a los Raptors a terapia. Objetivo avistado a las 12 en punto, gritó James. Ángel 2, 3 y 4, confirmen las imágenes, ordenó James. Confirmado, repitieron sus compañeros. En cuestión de pocos minutos, el escuadrón ya había llegado a su frontera, y tras alcanzarla, detectaron la aeronave extranjera, gracias a su avanzada aviónica. Capítulo 209. Tras la respuesta, James dio la orden y de inmediato comenzaron a ejecutar la maniobra de interceptación. 2 aeronaves patrullaron la zona por si aparecía alguna otra aeronave, mientras que las 2 aeronaves restantes salieron a interceptar. Uno de ellos se posicionó en el costado de estribor del dron RQ-4 Global Hawk y el otro se mantuvo en la parte trasera del mismo a cierta distancia, preparado para entrar en acción en caso de que el dron ignorara la advertencia. Avión no identificado, aquí Ángel 1-1 de la Fuerza Aérea de Eden. Se está acercando a espacio aéreo restringido. Identifíquese de inmediato, gritó James por la radio. Pero el intruso permaneció en silencio incluso después de comunicarse por radio. Ángel 1-1 a la aeronave no identificada, identifíquese inmediatamente, llamó John por radio una vez más después del incómodo silencio que habían recibido después de su primera advertencia. Ángel 1-1 a la aeronave no identificada, identifíquese inmediatamente, dijo John por tercera vez, pero al igual que los 2 intentos anteriores, no recibieron respuesta ya que el dron seguía acercándose cada vez más a la frontera. De repente, se escuchó un sonido como si las balas pasaran por el lado de babor del dron, lo que provocó que este se moviera hacia el lado de estribor, lo que obligó al Ángel 1-2 a realizar un tirón agresivo hacia la derecha para evitar la colisión con el dron. Ángel 1-1 a la aeronave no identificada, esta es su última advertencia. Regresen inmediatamente para evitar cualquier acción hostil, ordenó James con firmeza, al mismo tiempo que inició un bloqueo del dron que se había nivelado una vez más después de la maniobra agresiva. Al mismo tiempo que James inició el bloqueo del Global Hawk, las 2 aeronaves patrulleras inmediatamente y en sincronía hicieron un giro de 180 grados en un lapso de tiempo tan corto que sus trajes tuvieron que ponerse a trabajar para reducir la cantidad extrema de fuerzas G que experimentaron los pilotos. La fuerza había alcanzado los 15 G, que sus cuerpos mejorados podían soportar, sin embargo, los trajes amortiguaron la mayor parte, dejándolos experimentar 10 G. Si el armazón de estos aviones hubiera estado hecho con los mismos materiales que los Su-35 originales, con estas maniobras se habrían doblado y aplastado. Con los potentes motores capaces de soportar maniobras tan agresivas, los 2 pilotos se dirigieron en una sola dirección mientras un escuadrón de 4 Fa-18 Hornets se acercaba a ellos a toda velocidad. Los posquemadores del Su-35 se activaron, lo que marcaba la primera vez que se activaban desde el momento en que habían estado volando a supercrucero a Mach 3 sin ellos, gracias a los potentes motores. Ángel 1-3 al escuadrón de aeronaves no identificadas que se acerca, aquí la Fuerza Aérea de Eden. Se están acercando a nuestro espacio aéreo. Enciendan sus transpondedores e identifíquense inmediatamente, o serán fusilados de inmediato, anunció Ángel 1-3 a través de una frecuencia de radio universal, asegurándose de que la aeronave que se acercaba pudiera escuchar su anuncio. Ángel 1-3, aquí Falcon 1-1 de Luz Freedom. Estamos recuperando la señal de nuestro dron, que perdió la señal durante un ejercicio de entrenamiento. ¿Tiene alguna información al respecto? Se escuchó una respuesta de la aeronave que se acercaba, seguida de inmediato por el encendido de su transpondedor como demostración de su sinceridad. Falcon 1-1, aquí Ángel 1-3. Recibido, entendemos su situación. Hemos detectado su Global Hawk en nuestro radar y 2 de nuestras aeronaves están intentando interceptarlo.
Yo actuaré como guía, síganme de cerca, fue la respuesta de Ángel 1-3, quien inmediatamente hizo girar a los aviones que solo tenían confirmación visual entre sí. Ángel 1-4 continuó su rumbo hacia la aeronave que se acercaba, pasándose uno al otro desde una distancia segura antes de girar el avión 180 grados y comenzar a dirigirse en la misma dirección que el escuadrón estadounidense que seguía a Ángel 1-2, actuando como un seguro en caso de que la falsa razón que les dieron los estadounidenses cambiara y comenzaran a dispararles. Estaba seguro de que podrían ganar sin causar ningún daño. Cuando los escuadrones estadounidenses alcanzaron su Global Hawk, fingieron intentar recuperar la señal y cuando finalmente lo lograron, el Global Hawk dio la vuelta y fue inmediatamente seguido por el escuadrón mientras comenzaba a salir del espacio aéreo de Eden. Luego regresan a la dirección donde estaba posicionado el portaaviones de la Flota del Pacífico, habiendo terminado su misión en un fracaso debido al descubrimiento inesperado y la reacción de la Fuerza Aérea de Eden. Entonces, ¿me estás diciendo que descubrieron, interceptaron y casi derribaron nuestro dron, obligándonos a fingir que teníamos un problema de señal para evitar una mayor escalada? Preguntó Obama mientras informaba de inmediato. Su rostro y su tono reflejaban su incredulidad, ya que le costaba creer que Eden se hubiera desarrollado hasta tal punto. ¿Compraron aviones nuevos o algo similar a escondidas sin nuestro conocimiento? Preguntó sarcásticamente, encontrando difícil de creer la información que acababa de recibir. No, no compraron aviones nuevos. Simplemente renovaron los que tenían, lo que significa que lo que vimos fue a toda la Fuerza Aérea de Eden en acción. Sin embargo, después de unos meses de operación, no podrán mantener más de uno de ellos en estado operativo por falta de mecánicos experimentados trabajando para ellos y tampoco tienen recursos para entrenar a algunos nuevos, respondió el secretario de Defensa, asegurando que algo así no va a volver a suceder. Lo mismo le pasó a España cuando creyeron que podían ganarles, ¿y qué creen que les pasó a ellos? ¿Qué creen que nos pasará a nosotros? Preguntó Obama con sarcasmo, enfadado por el hombre que parecía demasiado confiado en el poder de sus fuerzas armadas como para no considerar siquiera el posible resultado de aquello. No, señor presidente, mi confianza nace de conocer las plenas capacidades de nuestras fuerzas armadas como fuente de las mismas y por mucho que se desarrollen y por mucho más rápido que sean capaces de conseguir nuevos equipos, nunca imaginarían alcanzar nuestro nivel al menos en un siglo, respondió el secretario de Defensa, mostrando el motivo de su orgullo. No me importa. Ahora parece que tienen algo lo suficientemente secreto como para ocultarlo y arriesgarse incluso a derribar un dron estadounidense. Si llega el momento decisivo, quiero saber qué están ocultando realmente en esa isla y qué es lo suficientemente importante como para justificar tales acciones por parte de ellos, afirmó Obama, mientras sus sentidos le decían que necesitaban entender lo que estaba sucediendo allí lo antes posible o se arrepentirían de ello en el futuro. Capítulo 210. Esa noche, se pudo ver a Aaron en el aeropuerto local, esperando ansiosamente la llegada del avión privado que transportaba a sus padres y a su hermano menor, quienes aún no estaban muy seguros de lo ocurrido en los últimos días. Tras unos minutos de espera, el avión privado comenzó a acercarse y Nova informó de inmediato que se trataba del avión que transportaba a sus familiares. Esto provocó que una sonrisa se extendiera en su rostro, sabiendo que no los había visto en mucho tiempo. Desde el día en que se trasladó a Eden para supervisar los planes del golpe, solo se mantenía en contacto con ellos a través de llamadas telefónicas que les hacía casi todos los días. Después de unos minutos de que el avión aterrizara, rodara y los pasajeros descendieran, Aaron los recibió en las puertas del avión tal como había conducido hasta allí. «Hermano», exclamó Henry mientras gritaba su nombre mientras escapaba del agarre de su madre y corría por las escaleras del avión, casi perdiendo un escalón en el camino y tropezando en su entusiasmo. Por supuesto, dados sus reflejos inhumanos, Aaron no iba a dejar que su hermano cayera. Después de dar un solo paso hacia adelante, avanzó, atrapando a Henry antes de que pudiera caer al suelo de bruces y debido a la cantidad de fuerza que ejerció, el piso bajo su pie hace un momento se había agrietado. Debes tener cuidado y mirar por dónde vas, aconsejó Aaron con tono juguetón mientras levantaba a su hermano menor antes de dejarlo en el suelo mientras Henry aún tenía una ligera expresión de miedo en su rostro. Hermano. Pero unos segundos después, el miedo momentáneo del joven muchacho desapareció mientras saltaba y ponía sus manos alrededor de Aaron mientras inmediatamente trataba de abrazarlo con una sonrisa en su rostro.
Te extrañé, dijo Aaron mientras lo abrazaba y el péndulo lo balanceaba unas cuantas veces, lo que provocó que Henry soltara una risa alegre antes de dejarlo en el suelo e ir a abrazar a su madre, que ya había caminado hacia el suelo mientras él abrazaba a Henry. Bienvenida, mamá, saludó Aaron mientras la abrazaba, sonriendo cuando ella le devolvió el abrazo. Después de unos segundos de abrazo, soltó el abrazo y fue hacia su padre, Michael, y le estrechó la mano antes de abrazarlo también. Esta situación incómoda entre padre e hijo hizo reír a Rose. Después de saludarlos y de tener un encuentro conmovedor con su familia, Aaron los acompañó hasta su auto, que estaba estacionado cerca de ellos. Abrió la puerta para Henry y sus padres antes de tomar el asiento del conductor y comenzó a sacarlos del aeropuerto sin pasar por ninguno de los controles requeridos. Aaron había proporcionado a los funcionarios un documento firmado por el mismísimo presidente de país, aunque a ellos les costaba creerlo. Luego de comprobar que efectivamente era real, acataron lo escrito en él, dejándoles pasar sin ningún atisbo de desafío. Mientras conducía el coche que los llevaba hacia el puerto, Rose le preguntó: ¿Tienes más detalles sobre cuál pudo ser el motivo por el que esos policías armados vinieron a acordonar nuestra casa, obligándonos a irnos? Ella quería más información para saciar su preocupación, ya que le había gustado bastante vivir en ese barrio, ya que tenían vecinos muy cariñosos. De hecho, tanto ella como su esposo se habían hecho amigos de ellos. Durante el tiempo que estuve aquí, decidí invertir en el país. Sin embargo, hacerlo bajo una empresa estadounidense iba a traer algunas limitaciones a lo que podía invertir, así que decidí trasladar la empresa aquí para poder invertir en esas industrias con más libertad. Pero esta decisión mía parece haber desencadenado algo, ya que intentaron por todos los medios obligarme a permanecer allí, incluso llegaron a utilizar tácticas de intimidación como las que sucedieron en casa. Esto me obligó a traerlos a todos aquí, por su seguridad, explicó Aaron con una expresión seria, diciendo la verdad pero no toda. Estaba usando cierta libertad para evitar la razón detrás de la ocurrencia de ciertas cosas y algunas más. Lamento causarles problemas, dijo Aaron, sintiéndose un poco culpable por tener que recurrir a usar tales medios para poder eliminar cualquier idea de que ellos estuvieran pensando en regresar al país más tarde, para que no intentaran hacer eso y terminaran enfrentando algo malo. Parece que nuestra ciudadanía va a cambiar, comentó Michael, el padre de Aaron, tras escuchar la explicación, sustituyendo a su mujer, que todavía tenía cara de desconcierto. Aunque a ella le costaba creer que el país en el que habían vivido durante tantos años realmente les hiciera algo así, la confianza que tenía en su hijo era mucho mayor de la que jamás podría confiar en ellos. Siendo ese el punto de inflexión, Rose decidió que cualquiera que fuera la verdad, debe haber habido una razón para hacerlo, y como nunca ha pasado nada malo porque Aaron haya hecho algo por ellos durante mucho tiempo, decidió confiar en él también en esto. Sí, dentro de una semana se completará todo el proceso y recibirás la ciudadanía de Eden, aunque conservarás por el momento tu ciudadanía estadounidense, respondió Aaron, tranquilizando a su padre. Eso está bien. Por cierto, ¿a dónde vamos?, preguntó Michael al notar que estaban en una carretera completamente oscura y con muy pocos coches alrededor. Nos dirigimos a la isla que es propiedad de mi empresa. Por el momento, te quedarás allí hasta que encuentre una residencia adecuada para ti, explicó Aaron, lo que le valió un gesto de comprensión de su padre. ¿Su empresa es dueña de una isla?, preguntó su madre sorprendida. Aunque había leído noticias sobre que la compañía de su hijo había ganado más de unos pocos miles de millones de dólares, todavía no confiaba completamente en ellos, preocupada de que si comenzaba a confiar completamente en las noticias sobre su hijo, un día incluso podrían decir algo negativo sobre él y ella podría confiar accidentalmente también en esa información, causando una ruptura entre ellos. Por eso ella siempre aceptaba cualquier noticia sobre Aaron con cautela. Sí, es bastante grande. Planeo que este lugar sea la futura sede de la empresa, respondió Aaron, provocando que sus padres, que lo escucharon, tuvieran aún más expectativas. Hermano, ¿qué pasa con mis juguetes?, Henry interrumpió la conversación mientras preguntaba, sin olvidarse de sus cosas más importantes. No te preocupes, tus juguetes también están aquí, aseguró Aaron después de una breve sonrisa, notando cuán diferentes eran las prioridades de Henry en comparación con las de sus padres. Henry se puso muy contento al escuchar la respuesta y durante el resto del viaje se quedó dormido con una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras Aaron continuaba teniendo diferentes conversaciones con su familia. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta.
suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.